Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Vélez, soy de la carrera en Tecnología en Electrónica Industrial. Vamos a hacer el ejercicio número 9, el cual dice: un disco con radio de 0,10 metros se orienta con un vector unitario normal con un valor del ángulo de 30 grados respecto al campo eléctrico, con magnitud de 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. A. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través del disco? B. ¿Cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que su normal fuera perpendicular al campo eléctrico? C. ¿Cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si su normal fuera perpendicular? Entonces vamos a hacer el A. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través del disco? Entonces vamos a hacer el dibujo. Entonces vamos a hacer el disco, el campo eléctrico. Entonces dice que la normal está a 30 grados. Está a 30 grados del campo eléctrico. Me dice que el radio es igual a 0,10 metros. El campo eléctrico me dice que es 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y me dice que el ángulo es igual a 30 grados. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la del flujo eléctrico. Que el flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. Entonces tenemos el campo eléctrico, el área no lo tenemos y el ángulo lo tenemos. Entonces el área, para hallar el área, entonces utilizamos la fórmula que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Pi es 3,14 y el radio es 0,10 al cuadrado. Entonces por 0,10 al cuadrado. Eso nos dice que el área es igual a 0,031 metros cuadrados. Entonces aquí en este momentico ya tenemos el campo eléctrico, el área y el ángulo. Entonces vamos a aplicar la fórmula del flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por el área por el coseno de teta. Entonces campo eléctrico sabemos que es 2 por 10 a la 3 por el área que nos dio 0,031 por el coseno de 30 grados. Entonces 2 por 10 a la 3 por 0,031, eso nos da 62 por coseno de 30 nos da 0,866. Entonces 62 por 0,866 nos da 53,692 newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces esta sería la respuesta de la pregunta A. Entonces vamos a hacer la pregunta B, que la pregunta B nos dice cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que su normal fuera perpendicular al campo eléctrico. Entonces vamos a hacer el dibujo. Entonces este es el disco, aquí está pasando el campo eléctrico, dice a través, entonces está, bueno, entonces dice que la normal está perpendicular, de manera perpendicular al campo eléctrico. Entonces si ella pasa perpendicular, si la normal es perpendicular al campo eléctrico, eso quiere decir que el ángulo θ es igual a 90 grados. El radio es el mismo radio, que es de 0,10 metros.
El campo eléctrico es el mismo, que es 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Entonces aquí volvemos a utilizar la misma fórmula del flujo eléctrico, que es flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por el área por el coseno de teta. Entonces el campo eléctrico es 2 por 10 a la 3 por el área, ya el área la hallamos en el ejercicio anterior, que nos dio 0,031 por el coseno del ángulo, que este coseno del ángulo aquí nos da 90 grados. Entonces eso es igual, ya sabemos que 2 por 10 a la 3 por 0,31 nos da 62. Por el coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es igual a 0. Entonces eso quiere decir 62 por 0 nos da 0. Eso quiere decir que en cuando la normal es perpendicular al campo eléctrico, no habría flujo. Entonces vamos a hacer la C. La C nos dice cuál sería el flujo que pasará a través del disco si su normal es paralela. Entonces, si su normal es paralela, vamos a hacer el disco. Entonces aquí dice que este es el campo eléctrico y su normal es paralela al campo eléctrico. Entonces, si su normal es paralela al campo eléctrico, el ángulo es de 0 grados. Aquí tenemos que el radio es igual 0,10 metros. El campo eléctrico es el mismo, que es 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Y el área, pues el área es el mismo área anterior, que nos dio 0,031 metros cuadrados. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula, la del flujo, que es flujo es igual a campo eléctrico por el área por el coseno de teta. Entonces el campo eléctrico es 2 por 10 a la 3 por el área, que es 0,031 por el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es 0. Coseno del ángulo 0. Entonces eso es igual 2 por 10 a la 3 por 0,31, sabemos que es 62, y coseno de 0 sabemos que es 1. Entonces 62 por 1 nos dice que el flujo es de 62 newton metro cuadrado sobre coulomb. Entonces, en conclusión, decimos que cuando la normal está a 30 grados del campo eléctrico, nos da un flujo de 53,692 newton metro cuadrado sobre coulomb. Que cuando la normal está perpendicular al campo eléctrico, según eso no habría flujo eléctrico. Y cuando la normal es paralela al campo eléctrico, nos da un flujo de 62 newton metro cuadrado sobre coulomb. ¿Listo? Este es el video.